Bueno, más o menos ya tenemos entonces la base, que vamos a seguir trabajando, porque el hecho de que ahora sigamos avanzando no quiere decir que nos vamos a olvidar de la base del Present Perfect, ¿vale? Seguimos dentro de la entrada esta en el bloque 1 del Present Perfect. Y ahora nos vamos al segundo enlace, el que dice Present Perfect versus Past Simple. Bueno, esto, o sea, las dos enlaces que nos quedan por estudiar son de contraste, de comparación entre dos tiempos. Pero este quizás es la clave, este es el while, bueno, el que hay, digamos, que tenemos que conocer, ¿vale? Y que vamos a conocer. O sea, el recalcar la importancia no quiere decir que sea súper mega difícil, ¿no? Sino que, bueno, pues tenemos que manejarlo. Vale, pues entramos ahí. Y la verdad es que es una página así completita, etcétera, etcétera. Pero hay como una introducción, porque tal es para esto, tal para lo otro. Pero a mí me interesa, para ir a lo práctico, que antes comentábamos cuando llegó Marilo y tal, y dice, bueno, un poco el enfoque que sea, más que estudiar de memoria, practicar mucho. Ese es el enfoque, practicarlo. De nada sirve, referencia temporal, no, practícalo. Si para practicarlo tienes que tener al principio el cuadro delante, ten el cuadro delante, si al final te vas a quedar con él, ¿vale? ¿Eh? Es así, es que en inglés no hay otra cosa. Vale, esto es la comparación que va, yo creo que siempre van a intentar en el ejercicio, en ese ejercicio 3, el de la gramática del examen, van a intentar meter de alguna manera este contraste. A lo mejor el simple, el continuo, no sé y tal, pero contraste muy raro a lo mejor no, pero este yo creo que van a intentar encontrar una manera, porque es, digamos, como el límite entre lo fácil y ya un poco más complicado de nivel, ¿no? La comparación entre el pasado simple y el presente perfecto, el present perfect simple, ¿vale? Que ahora yo estoy diciendo solo present perfect, pero es present perfect simple. Bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo lo comparo? Bueno, pues la diferencia típica, tradicional, básica, basada en el significado, ¿vale? El past simple es, como dice, referencia temporal en el pasado, un suceso en el pasado, es decir, algo que ocurrió en el pasado. Y una cosa importante que ahora vamos a referenciar en el siguiente cuadro, y es que, como decía antes, tiene que tener marcado de alguna manera el tiempo, el momento en el que eso ocurre. Fijaos en el primer ejemplo, en el segundo no lo han puesto, pero porque en el contexto lo veríamos, pero en el primero está muy claro. Fijaos, dice, I last went to the theater in 2005. Por partida doble nos están diciendo, oye, eso es en el pasado y solo quiero que veas a qué ocurrió ahí y que ahí se acabó. La última vez, I last, que yo fui al teatro fue, es la traducción en español, en 2005. O yo fui al teatro por última vez en 2005. Ese last y ese in 2005 directamente te están apuntando al pasado. ¿Vale? El pasado simple es esa acción, como dice, hay referencia temporal en el pasado, suceso en el pasado, pero te tienen que decir, ¿vale? ¿Cuándo ocurrió? En la mayoría de las ocasiones estará claro, en otras ocasiones el contexto lo sugerirá, pero tiene que haber algo que te diga a ti que te estoy diciendo de un suceso que se sitúa en el pasado. Que no me interesa si llega al presente o si... No. Esto pasó. La última vez que yo fui al teatro en 2005, se acabó, ya está. ¿Vale? I saw the Shakespeare play Hamlet. Claro, porque este... Claro, lo he visto o lo vi. Porque este está sacado fuera de contexto, es decir, que no tiene una referencia temporal. Por eso un poco lo he obviado. Recordad también que el pasado simple es uno de los tiempos de la narración y era el tiempo que hace que la historia avance. El que narra, el que cuenta lo que va pasando, una acción detrás de otra. Fijaros en el último ejemplo, dice, last night, ya ahí nos sitúa, my friend phoned and asked me if I wanted to go to the theater with her. I said yes. Ay, sí. Sí. Es que me emociono. Amo tanto mi trabajo. Bueno, la verdad es que es verdad, a mí me encanta mi trabajo. No, en serio. Y además si es pues, en un contexto como el que estamos, con gente como vosotros y eso, pues mejor todavía. Fijaos, empieza esa pequeña historia en last night, anoche. Entonces eso ya te marca
la referencia temporal, es decir, te estoy hablando de algo que ya ha pasado, no me interesa que... No, esto me pasó anoche, que me llamó mi amigo, que me preguntó que si tal, y le dije que sí. Entonces, eso es lo que hay que quedarse respecto del significado para poder diferenciarlo. El pasado siempre es una acción que ocurrió en el pasado, un suceso del pasado, y que de alguna manera nos van a indicar claramente que ocurrió en el pasado. En cambio, lo que hemos venido comentando ahora con el present perfect. El present perfect, primero, no nos indican cuándo exactamente, cuándo nos pueden hacer una referencia temporal o nada, pero lo que me interesa a mí decir ya no es contarte qué ocurrió algo y cuándo, sino, mira, una acción que pasó llega de alguna manera al presente. ¿Vale? Por ejemplo, fijaos en el segundo. Dice, I have been to the theater only 3 or 4 times in my life. No te dice cuándo fue la última vez, si ha ido ahora. No, dice, mira, como experiencia, yo he estado en el teatro, yo he ido, perdón, y he vuelto, ¿veis? Esto es uno de esos ejemplos de con been, fue y volvió. Yo he ido al teatro 3 o 4 veces, pero ni te dice cuándo ni cómo, ¿vale? O, por ejemplo, abajo dice, I have bought a new dress. Me he comprado un vestido nuevo. Ahora alguien puede decir, oye, ¿y cuándo? Dice, pues ayer, yesterday, I went to the shopping mall. Ayer fui al centro comercial. Entonces ya ahí sí. Pero aquí te dice simplemente una acción que ocurrió y que su consecuencia la vemos ahora y es que me he comprado un vestido. ¿Vale? Esa es la diferencia fundamental. Mientras que el pasado simple es una acción que fue solo del pasado, que además me la concretan, me dicen más o menos cuándo, el present perfect lo que me interesa es que la acción llega al presente de alguna manera. Es verdad que se sitúa en el pasado, porque ahí es cuando el comienzo ocurre, pero el foco de atención en el present perfect es, oye, ahora mismo en el presente, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el resultado? Si la acción sigue siendo efectiva. Y ahí incluimos lo de las experiencias, las veces que hemos hecho algo, lo de una acción que tiene sus consecuencias en el presente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en cuanto al significado, esta sería la diferencia principal. Afortunadamente también vamos a tener, como dice ahí, marcadores temporales, es decir, ya dentro de la frase, cuando tengamos que distinguir, y así lo vamos a ir viendo ahora en el ejercicio y tal, nos vamos a encontrar con una serie de expresiones de tiempo, partículas, que nos ayudan a saber si es uno o si es otro. Sí es verdad que las expresiones de tiempo, tanto del pasado simple como del present perfect, no tienen por qué ser no son obligatorias. Es decir, no vayáis buscando directamente una expresión de tiempo. ¿Pueden aparecer? Sí, sobre todo en el caso del pasado simple, para marcarnos la diferencia clara. Pero no son obligatorias. En el pasado simple, bueno, pues algunas de las que ya conocemos, el yesterday, ayer, un periodo de tiempo con ago, lo de hace, in más un año, the other day, el otro día, last más un periodo de tiempo. Si aparece alguna de esas, past simple no es compatible con el present perfect. Y en el caso del present perfect, bueno, pues algunas de las partículas que ya hemos visto, más a otras referencias a otras expresiones temporales. Bueno, tenéis just, already, up to now, hasta ahora. I have worked here up to now. Yo he trabajado aquí hasta ahora. El año que viene a lo mejor no. ¿Ok? Up to now. Es que up to now, until now y till now, la traducción es siempre la misma, es hasta ahora. ¿Vale? Hasta ahora. Bueno, el ever, que ya lo conocemos, el yet. So far. So far también es como hasta ahora, hasta este momento. Tiene también un poco, el significado muy parecido al until now, till now. So far, a veces yo lo digo en clase, hasta ahora, so far, so good, ¿no? Hasta ahora todo bien. Hasta este momento todo bien. O, por ejemplo, lately, últimamente, recently, igual recientemente, también significa lo mismo, ¿vale? Entonces, si yo veo que aparecen en la frase, y aparecerán, no quiere decir que la frase no aparezca, aparecerán. Una de estas expresiones, pues yo la asocio a uno u otro tiempo. Igual, no es necesario aprendérselas de memoria, porque en los ejercicios que se hagan, enseguida uno los va a reconocer. ¿Vale? ¿Alguna pregunta por ahora? Pues ahora lo que queda ya es enfrentarse a los ejercicios. ¿Vale? La base es esa que digo.
acción pasada y nos van a decir exactamente cuándo, entonces el past simple, o una acción que de alguna manera llega hasta el presente, entonces el present perfect. Y en la que no interesa tanto cuándo exactamente ocurrió la acción. El foco está en que llega al presente. ¿Vale? Bueno, pues a ver. Ahí. Volvemos al aula virtual. Y aquí abajo veis el 24, que está marcado como 24, dice Present Perfect versus Past Simple. Y tenemos el ejercicio menos innovador que nos podemos echar a la cara. Pero como desde la administración, cuando nos dice un poco cómo va a ser el examen, no nos dice que sean innovadores, pues no vamos a innovar, claramente. Vale, aquí tenemos este completísimo ejercicio, claro, que tiene como, a ver si se 30, un montón. Vale, no vamos a hacer las 30. Si os parece, vamos a hacer hasta las 12. Sí, vale, porque viendo el tiempo más o menos hasta las 12. Entonces, claro, aquí ya, como nos dice, puede ser o simple, o past simple, o present perfect. Vale, aquí ya, pues, ya esto estamos hablando de examen, ¿no? Ya no hay prisa y tal. Vedlo bien. Y tened en cuenta eso. Vamos a hacer la primera un poco para que veáis cómo es la idea. Como siempre, lo primero es leerse la frase. Siempre es leerse la frase. Y tener una idea. De repente, en esa primera lectura y en esa idea que yo tengo de la frase, ya me viene a la mente, pues esto es pasado simple o esto es present perfect. Vale. Si no, intento buscar una expresión de tiempo o alguna otra pista que venga en la frase que me indique a mí si es uno o si es otro. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho, pasado simple, acción pasada, y que de alguna manera especifica más o menos cuándo ocurrió, present perfect, una acción que ha ocurrido y tal, pero que de alguna manera llega al presente. Y lo que me interesa al utilizar el present perfect es decir, que eso es válido en el presente, ese es el foco. Y no tiene por qué haber algo temporal, una referencia temporal clara o directa. Fijaos, la primera dice, at last, my girlfriend, my proposal. Imagina que estamos en el examen y que Javier no está para decirte qué significa at last o proposal o lo que sea. At last, my girlfriend, my proposal. De entrada, pasado simple, la primera, como digo, sería ver un poco lo que significa y tal. Vale. Y ahora, ¿hay alguna referencia específica temporal o de otro tipo que me guíe a mí, me afiance un poco en la primera idea que yo tengo, o así directamente no parece que haya ninguna tal? Es decir, ahora toca, con lo poco que me dan, at last, my girlfriend, my proposal, saber si es simple, past simple o present perfect. ¿Se centra en la acción que ocurrió en el pasado y me dice más o menos? ¿O se centra en el resultado, en que la acción llega ahora todavía? ¿En qué se centra? En que la acción llega ahora. Claro, dice, por fin, pero no me dice, pues que ayer se lo propuse, no, sino que simplemente dice, por fin, es decir, a mí lo que el hombre pues dice, coño, después de tanto tiempo ya me ha dicho que sí, ¿no? Es decir, es en dónde estamos, el resultado. Por lo tanto diría, my girlfriend has accepted my proposal. Mi novia ha aceptado la proposición. ¿Vale? Pues así con tal. ¿Ok? A veces podemos encontrarnos que el contexto es muy pobre, de poquito, o que hay un poco más. Hacemos hasta las 12 y en cuanto que eso lo comentamos, ¿vale? Bueno, mientras... bueno, en casa también lo habéis podido ver y tal, pero para que quede grabado y tal, ha salido una duda aquí de que, claro, ¿qué ocurre cuando yo tengo que utilizar el verbo can, por ejemplo, en el present perfect? Claro, entonces, como decía Carmen, aquí me voy a la lista y no veo que haya un participio de pasado, porque can es un verbo defectivo, no tiene todas las formas que necesitamos. Entonces, cuando yo tengo que expresar la idea de poder, tener la posibilidad, ser capaz de hacer algo,
y tengo que expresarla, como digo, con el present perfect, utilizamos entonces la perífrasis verbal be able to, seguida de un infinitivo, de un verbo que me indique algo, ¿no? Entonces, si yo quiero decir, no he podido hacer esto, ella no ha podido, es decir, utilizar, insisto, la idea de poder con el present perfect, utilizaremos be able to, que sí tiene un participio de pasado, como lo veis en el ejemplo que hemos puesto. I haven't been able to do this exercise. No he podido hacer este ejercicio. ¿Vale? Entonces, en eso, como digo, cuando con los tiempos de perfecto, en este caso con el present perfect, tengamos que utilizar o expresar la idea de poder ser capaz de hacer algo, be able to. Esto no es tan rebuscado. Esto no es tan rebuscado. Ah, vale, ok, perfecto. Aparece ahí, genial. No es habitual, yo en las que manejo no es habitual que aparezca, pero ¿Mariluisa la tiene en archivo o algo? No. Ah, vale, porque de repente por echarle un vistazo. Sí, me acabo de dar cuenta. Sí, no es, ya digo, no es habitual porque normalmente no se mete lo del can y el could como verbo irregular, pero bueno, perfecto. Bueno, pues... ¿Puedo intentar recordarlo de las... Vale, si te acuerdas de eso, para enviar, me la envía, entonces se puede decir también. Hay que ver lo que mandan las hijas, ¿eh? Pero es que, o sea, yo me estoy dando cuenta... Bueno. Vale, bueno, pues vamos entonces a hacer el solución. Lo que voy a hacer es, para no estar cambiando y tal, directamente escribir la frase completa con la solución. Y a partir de eso, pues me vais comentando por qué, Javier, yo he puesto otro, ese es el correcto, ¿vale? Porque de eso se trata un poco a la hora pues de esto, ¿no? De las correcciones. Bueno, empezamos con number 2 y me dice, Charles has watched several films, has watched this film several times. ¿Vale? Claro, ¿por qué has watched? Bueno, porque me habla de cuando hablen de las veces que alguien ha hecho algo, están hablando de la experiencia. Si hablan de experiencia, es present perfect. Y no nos dice nada más de cuándo ni nada. Charles has watched this film several times. Yo al principio había pensado en pasado simple, pero no lleva... Claro, no me dice nada de cuándo. Exactamente, nada. Entonces, has watched this film several times. Okay, the next one dice, Grandpa, el abuelo, ¿no? Grandpa has been asleep for several hours. Aquí sí tenemos una pista, el for, desde hace varias horas, ¿no? Has been asleep for several hours. Okay? So far, so good. ¿Vale? Cualquier comentario. Number 4. He broke his leg. Okay, he broke his leg in a skiing accident. Y ahora viene el por qué es he broke. Last winter. Porque me dice cuándo ocurrió eso. Me habla de una acción que ya pasó. He broke his leg in a skiing. Joder, escribo, vamos. In a skiing accident last winter. Se rompió la pierna el último invierno, el pasado invierno, en un accidente de esquí. Como el foco es cuándo ocurrió, qué le pasó en el pasado. No sabemos si sigue la pierna rota, si se la han escayolado, si ya se curó. No me interesa. Solo te digo que pasó. El foco está en cuándo pasó. He broke his leg in a skiing accident last winter. ¿Vale? La siguiente dice, he had a lot of jobs before he retired. Antes de que se jubilase, es decir, eso ya pasó, ya estoy situando la acción también en el pasado. Él tuvo un montón de trabajo. Ahora no sé lo que pasa ahora, ni nada. No. Yo te hablo del pasado y te digo, antes de que se jubilase, before he retired.
He had a lot of jobs. Pero no puede ser. He has ¿Él had. ha tenido muchos trabajos antes de retirarse? No, no, porque el before he retired ya te sitúa en el pasado. La referencia esa es una referencia del pasado. Me interesa lo que hizo ahí, no si ahora, no sé. De repente el hombre está muerto, no sé. Sino, oye, antes de que se jubilase, pobre hombre, antes de que se jubilase, that's right. Ok. Es muy importante, por eso decía, lo primero es leer la frase y entender un poco, ¿no? El siguiente dice, he has taken care of it since then. Bueno, se ha ocupado de eso. Desde entonces, bueno, aquí no mareamos mucho. Me dicen since then, present perfect. Ya está. Me interesa que llegue ahora. Cuidado con este. ¿Qué me habéis puesto aquí? En el del Hong Kong. He taught English. Okay. En Hong Kong. Bueno, ahora no sé escribir Hong Kong. De verdad. Hong Kong from 2004 to 2006. Claro, me dice, él enseñó inglés en Hong Kong desde el 2004 hasta el 2006. La acción ya ha pasado. No, y ahora sigue enseñando inglés en Hong Kong. Si no hubiera, si terminara en 2004, ¿seguiría siendo lo mismo? No. Si me quedara solo en 2004, diría he has taught English. Lleva dando inglés porque ese from 2004 pone fecha de inicio, pero no de final. Claro, porque te habla de un periodo concreto ya cerrado y te lo sitúa en el pasado. Vale. Siguiente. 8. He has worked for the same company. For the same. Anda, que estoy yo para que me contraten de secretario. Madre mía. The company since he was 18. Claro, desde que tenía 18 años, no me dice si se ha acabado o no, sino desde ese momento, más o menos, ha estado trabajando, lleva trabajando para la misma compañía. Ha trabajado en la misma, trabaja en la misma compañía. Lleva trabajando. Y vaya a hacer la trampa, que es como la ha hecho. A ver. Como pones science, no sé pronunciarlo. Sí. Yo directamente como he visto la palabra since, sí. Me tiraba al present perfect. Yo te diría que en estas situaciones te tires a la trampa, sí. Sí. Porque hay como un 80-90% de que aciertes. Vale. Me dice Paula, en las 6... perdón, Paula, que... En las 6 hemos dicho que era... ok, has taken... no, porque el since then, desde entonces, está marcando que la acción empieza en un momento del pasado. Pero no hay nada dentro de esa frase, número 6, que te diga que la acción ya acabó. Es decir, no hay nada que me sitúe en el pasado. Al decir since then, es decir, él se ha ocupado de eso desde entonces. Pero no me dice hasta este momento o acabó en tal, sino que dice desde entonces. Entonces, suponemos que actualmente se sigue ocupando, que la acción sigue ocurriendo. Por eso tiene que ser present perfect. Es decir, el since then marca el inicio, pero en la frase no hay nada más que nos diga que eso se sitúa en el pasado y que ya acabó. ¿Vale? Por eso hay que poner, como digo, el present perfect. Ok, let's continue. Dice, I have already done. Perdón. ¿Dónde estoy? Ah, aquí la 9, sí. For the class. Jope, qué barbaridad. The homework for the class. ¿Vale? Ya he terminado, ya he hecho la tarea de la clase. Pues, ¿qué me interesa? El resultado. En este momento ya tengo la tarea hecha. Por eso es present perfect. No me dice, no me sitúa algo en el thanks to you, Paula. En el pasado.
Vale, es que esa trampa está bien, porque para eso están esos marcadores, el since, el already, ¿ok? En cambio la siguiente, que es con la que me estaba yo confundiendo, dice, I did my homework last night. Aquí no hay duda. Dice anoche. I did my homework last night. Ya lo hice, ya lo terminé, está en el pasado. ¿Vale? Ok. Now, 11. I met them on my last vacation. Claro, los conocí en las últimas vacaciones. De repente ahora mismo, pues no sé, puede que sean mis amigos, puede que no. Pero al decir, en mis últimas vacaciones ya me sitúa directamente en el pasado. Ese last. On my last vacation. Y, por último, por ahora, claro, esto de aquí. I have taken 3 courses in French so far. Hasta ahora, por el momento, que es otro marcador de present perfect. I have taken 3 courses in French so far. Y de repente, queda más. A little bit better, un poquito más claro. ¿Vale? Hay que seguir afianzándolo, claro está, pero bueno, si tenemos más o menos un poco más claro, perfecto. Yo creo que ya la semana que... está ya abierto, no está abierto todavía. La semana que viene hay por ahí un archivo. Perdona, a ver si lo tengo ya abierto. Me vuelvo al aula virtual, al índice original, al índice del bloque 1. A ver. No, no está todavía, pero ya la semana que viene, o estos días lo abro, hay una entrada que pone Tense Revision, y en el que vais a encontrar muchos ejercicios, diferentes ejercicios para ya practicar todos los tiempos, tanto los que ya hemos visto como los que vamos a ver, ¿vale? Es una entrada, entonces, eso es como más material todavía, aparte del que encontráis en cada una de las entradas. Ese Tense Revision además se centra, y algunos lo haremos aquí en clase, de hecho lo trabajaremos para recordar y repasar, ya se centra sobre todo en el contraste y la diferencia entre los tiempos. ¿Vale? En esa carpeta. Lo tengo que abrir, es que no tal, pero está por ahí puesto. Y aprovecho ya que estamos aquí, fijaos, esto lo he abierto y dice Tense Charts, cuadro de los tiempos. El año pasado una de las alumnas, de hecho Andrea Lillo, hizo un cuadro, ella se hizo un cuadro personalmente hablando en donde organizaba los tiempos de pasado y de perfecto, los tiempos solo de perfecto, los tiempos futuros. Y entonces, pues como era un trabajo interesante y tal, lo hizo una foto y tal y se subió aquí. Para cuando tengáis ya todos los tiempos, que dice, es como cuando uno llega a la mesa de trabajo escrito y está todo revuelto. Bueno, pues estos esquemas o este cuadro que ella hizo os pueden servir para organizar. ¿Vale? Me pareció interesante y ella amablemente cedió el trabajo y aquí lo tenemos. Así que, claro, de aquí de todos los tiempos. ¿Vale? Claro, ya nos queda muy poco porque nos quedará el past perfect y ya los futuros, que el tiempo futuro es un poquito más llevable. ¿Vale? Ok. Bueno, pues vamos a parar aquí.